Este capítulo de Horror Nights es traído a ustedes por Chúpale a ver si puedes, Paletería y Nevería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Horror Nights. Yo como siempre soy Alan Cedillo y esta vez decidimos hacer un capítulo un poquito diferente, regresando a nuestras raíces, regresando al primitivo Horror Nights, como si Sodom hubiese hecho por primera vez In the Sign of Evil, como si Mayhem hubiese sacado el EP de Death Crush. Así regresamos a nuestros orígenes primitivos de audio. Pero, claro está, porque es un capítulo especial, porque estamos retomando los creepypastas. Para quienes nos siguen desde antes, quienes son fans de Hueso Colorado del podcast, sabrán que Emiliano es nuestro tercer horrornito, es como el quinto Beatle. Así que decidimos darle un gran espacio para que nos cuente una creepypasta. Para quien no sepa qué significa el término de creepypasta, bueno, el creepypasta es una historia de terror que se compartía en internet en tiempos inmemoriales con la intención de asustar o de inquietar a quien lo leyese. Con esto, tomando en cuenta, podemos darnos cuenta que el terror siempre ha estado en todos lados, en todas las partes del internet. Y bueno, no les quito más su tiempo. Los dejo para el que personalmente es uno de los güeyes que mejor cuenta historias en la vida, además de que tiene una melodiosa voz, así bien cabrona. Y claro está decirlo, uno de mis mejores amigos, el señor Emiliano Gutiérrez, a.k.a. Emmet Matarroja para los que escuchan rap. Y pues nada, espero que disfruten este capítulo, que se metan en la historia, porque realmente Emiliano es una bestia contando historias, no porque sea mi amigo, sino porque es una bestia realmente al contar creepypastas. Y pues nada, pero antes, muy antes de empezar con este capítulo, los dejamos con la cartelera, así que vamos hacia ello. La cartelera Horror Nights MX es presentada por The Hentai Market. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la cartelera Horror Nights. Yo como siempre soy Alan Cedillo y pues ya conocen el resto, así que vamos a la maldita cartelera de una vez, por favor. Criatura infernal. Durante una tormenta de nieve, Faith, una enfermera, se ocupa de su hija Charm, quien tiene una misteriosa enfermedad. Corey y Liz, dos extraños, llegan a buscar refugio a su casa, pero pronto descubren la extraña relación entre ambas, mientras una criatura siniestra acecha a todos en las sombras. Esa fue la cartelera del día de hoy. Regresamos a las carteleras cortitas. Ya saben que pueden escribirnos en Twitter, Instagram y en TikTok como @horrornights_mx. Estén pendientes de las redes sociales en donde ya estamos mucho más activos. Y pues nada, continuemos con el capítulo. La cartelera Horror Nights MX es presentada por The Hentai Market. Antonio era un joven de 15 años, oriundo de la Ciudad de México. Un adolescente un tanto rebelde, desmadroso, amante del metal y sus variantes, en especial el death metal. También escucha rap, rock, le gusta el cine de horror, el fútbol y tiene una banda con sus amigos. Un joven chilango con una vida tranquila. Debe mencionarse por igual que Antonio es muy unido a su familia. Ellos cuentan con él y él cuenta con ellos. Sin embargo, el verano de aquel año su familia se preparaba para un viaje de vacaciones a algún destino tropical como ya era costumbre. Antonio, a pesar de que disfrutaba de estos viajes por pasarlo con sus familiares, la verdad es que desde niño no le gustaba el ir a la playa. Simplemente el calor, la humedad, el sudar, no es lo suyo. Por ende, ese año optó para pedirle permiso a su madre para quedarse en casa esta ocasión y no ir al viaje. Ella, pensándolo varias veces, un poco a regañadientes, termina accediendo, advirtiéndole de que se portara bien, cuidara la casa y sobre todo que se cuidara a sí mismo. Consideraba que ya tenía edad suficiente para quedarse solo y pues bueno, solo le pidió que cualquier cosa le marcara por favor, que tenía su número y el de todos al igual que los números de emergencia. Le decía esto mientras le seguía pidiendo que se cuidara. Por lo tanto, Antonio solo asentía con la cabeza en señal de afirmación, pero por dentro lo invadía la emoción de tener la casa para él solo, como cualquier adolescente. Llegó el día del viaje, y mientras él se despedía de su hermano y el resto de su familia,
Su madre le hacía los últimos recordatorios y le daba su bendición. Antonio veía partir a su familia afuera de la puerta de su casa mientras pensaba en todos los planes que ya tenía para esa semana. No tenía ni idea de lo que realmente le estaba esperando. Al primer día, invitó a sus amigos. Fue toda la banda y armaron una pedilla. Se la amanecieron y al día siguiente Tony limpió la casa. Podía ser un morro metalero, desmadroso, pero era un morro responsable y tenía respeto por su casa. Después, pasó un par de días echando la hueva, puesto que eran vacaciones de verano. Lo que se le estaba haciendo extraño fue que a pesar de los días, nadie de su familia había marcado. Ni siquiera su madre para preguntarle cómo estaba, si todo bien, si se estaba portando como lo había dicho. Y, pues bueno, no tenía llamada de nadie. Él estaba tratando de contactarlos, pero no tenía respuesta. Las llamadas no entraban, los mensajes de WhatsApp no llegaban, y se le hacía aún más extraño, puesto por el tiempo ya transcurrido su familia ya debía haber llegado al destino. Por ende podían recibir las llamadas y también realizarlas. Sin embargo, Antonio decidió no preocuparse tanto, pues aún le quedaba un plan pendiente con la casa sola. Antonio invitó a su novia al día siguiente para ver películas y pasar la tarde juntos. La pasaron bien hasta que llegó la hora en que tenía que dejarla a su casa. Tony la acompañó como ya era costumbre. Era todo un joven caballero. En todas sus citas, pues bueno, ya era costumbre. Por ende ya conocía el camino, pero durante el trayecto empezó a sentirse extraño. Su corazón se aceleraba, y no precisamente por la presencia de su amada. Antonio sentía que algo o alguien los estaba siguiendo, pero no estaba seguro de qué o quién. Su novia preocupada le preguntó si todo estaba bien. Antonio, para no preocuparla, le dijo que no era nada, y que su comportamiento era debido simplemente a que no había logrado conciliar el sueño las últimas noches. Sin embargo, él mismo no sabía qué estaba pasando, pues no solo tenía esta extraña paranoia, sino que el mismo ambiente se sentía distinto, como si la luz y el calor del sol se hubieran ido. Antonio no le comentó nada de esto a su novia y terminó de acompañarla a su casa. Cuando iba de regreso, las sensaciones previas se hacían cada vez más intensas, hasta que por fin llegó, y para entonces la oscuridad total de la noche ya lo abrazaba. E incluso el cielo nocturno se notaba distinto, pues no había ni una estrella, un avión, una nube. La bóveda celeste era completamente negra. Antonio asumió su malestar y su paranoia, una vez más a falta de sueño y el extraño clima, alguna contingencia ambiental. Un tanto agotado, entra a su morada, completamente solitaria, y tras soltar un suspiro se decide servirse un cereal como cena. Mientras seguía tratando de contactarse con su familia, pues ya habían pasado otros días desde que habían salido y no tenía señales de ellos. Y para aumentar su preocupación en ese momento tampoco tuvo éxito. Las llamadas entraban a buzón y los mensajes seguían sin llegar. Ya con sueño y con ganas solamente de cenar y acostarse para ver si por fin lograba dormir, decide que tratará de contactar con ellos por la mañana, que lo más seguro es que la están pasando bien. Decidió retirarse a sus aposentos para descansar. Tony tomó su cena y mientras iba pasando por enfrente del baño en el pasillo que va hacia su cuarto, siente cómo la puerta del baño se cierra tras de él y la luz dentro se apaga. En ese momento, Antonio, temeroso pero seguro, se acerca a la puerta y escucha susurros y ruidos, como si alguien estuviese dentro y tratase de que no fuese descubierto. Antonio en ese momento pensó lo peor, que quizá alguien se había metido a la casa. Por instinto corrió a la cocina y tomó un cuchillo para defenderse. Regresó al baño, el cual seguía cerrado, y con esos ruidos emanando de adentro. Tony, valeroso y con fuerza, tomó el cuchillo y entró de golpe, solo para ver la cortina de la regadera cerrarse bruscamente. Él la vuelve a abrir para encontrarse con alguien, pero no hay nadie. El baño estaba vacío, a oscuras, en silencio. Y para colmo, la ventana estaba cerrada. Ni siquiera se podía decir que había sido el viento. Antonio, confundido, asustado y sobre todo cansado, una vez más asume que todo esto es por la falta de sueño. Al siguiente día por la mañana, decía que todo estaría bien. Así que una vez más tomó su cena
que había dejado en la mesa de la sala y por fin logra llegar a su cuarto. Se sentía ya en paz cenando, viendo cualquier cosa en YouTube, cuando para su pésima suerte, de repente se corta la luz. Antonio, completamente a oscuras, no entendía por qué, pues había pagado el recibo que le habían dejado, como le habían dicho. Sin embargo, era tanto su cansancio que dijo, lo checo mañana. Optó por tratar de conciliar el sueño, pero su paz se vería una vez más interrumpida por un sonido que le resultaba bastante familiar. Era el golpe de una piedra lanzada a su ventana, y siempre que él escuchaba esto, era porque un amigo suyo estaba fuera de su casa, lo cual era normal a ciertas horas y ciertos días. Pero esa madrugada, Antonio no esperaba a nadie. Revisó si tenía llamadas perdidas, pero su teléfono estaba ya sin pila, y la luz, como ya había dicho, recién se había ido. En ese momento, una segunda piedra golpea su ventana, y él, decidido a ver de quién se trataba, se asoma solo para ver que no hay nadie en todo lo largo de la banqueta. De hecho, toda la calle estaba desértica, hasta que volteó hacia enfrente, aquella contraesquina oscura debido a la sombra espesa producida por un árbol enorme, el cual estaba ahí desde antes que los abuelos de Antonio llegaran. A esa casa, y bajo la sombra de tantas ramas y vegetación, estaba la silueta de lo que parecía ser una persona, pero no se podía ver su rostro, o siquiera cómo iba vestido, solo una silueta, inerte, viendo directamente a la ventana de Antonio. Antonio pensaba que no alcanzaba a ver bien de quién se trataba, por lo que buscó sus lentes para saber quién era. Incluso pensó que sus amigos le estaban jugando una broma, a sabiendas de que éste estaba solo en casa, tocando su ventana y luego escondiéndose. Clásico. Tony no dudaba de que sus amigos hicieran esa broma, pero ¿a esas horas? Incluso para ellos era demasiado. Incluso llegó a pensar que algo les había pasado o que su familia ya había llegado antes. 1001 posibilidades pasaban por la mente de Antonio mientras buscaba sus lentes, cuando de repente el tercer golpe ya no fue una pequeña piedra en la ventana, sino un fuerte golpe en el portón principal. Antonio aún no alcanzaba a ver a nadie frente a la puerta, por lo que bajó rápidamente y mientras salía, confirmaba que la luz se había ido en toda la casa, bajando y subiendo switches por todo el lugar. Incluso se detuvo cauteloso un momento a checar los medidores al lado del portón, cuando en ese momento nuevamente alguien tocó la puerta, pero esta vez mucho más suave, como si supieran que Antonio ya estaba allí. Él, por la mirilla del mismo portón, por fin logró ver de quién se trataba, quién estaba detrás de la puerta. Era un niño, lo cual de por sí era raro, debido a la hora, y además no era un niño que él conociera, no era un vecino, ni amigo, ni siquiera conocido, solo un infante llamando a su puerta. Antonio, bastante confundido y extrañado, le preguntó aún detrás de la puerta si estaba bien, si necesitaba algo, que dónde estaban sus padres. El niño, entre lágrimas y sollozos, le decía que estaba perdido, que no encontraba a sus papás y que era como la quinta casa en la que pedía ayuda, pero que nadie le abría la puerta. Antonio casi se tienta el corazón, pero algo le decía que no estaba bien. La situación era muy extraña, y él ya había escuchado a su corta edad de gente que utiliza a los niños como carnadas para que las personas se vulnerabilicen y puedan robarles, tomándoles por sorpresa. Antonio no sabía qué hacer. El niño, aún llorando, le seguía suplicando que por favor lo dejara entrar, porque tenía frío y le daba miedo la oscuridad. Pero cada vez que Antonio lo veía por la mirilla, algo no le cuadraba. Algo no estaba bien con ese niño. En ese momento, Antonio subió corriendo a su habitación para asomarse una vez más por la ventana y confirmar que el niño por lo menos estuviese solo, que no fuese una trampa. Pero, ¿cuál habrá sido el horror? El miedo que debió de sentir, no lo sé. Cuando vio que en efecto, el niño estaba solo frente a la puerta, pero desde sus talones hasta la contraesquina de la banqueta, una especie de sombra movediza y de mal aspecto que cruzaba la calle completa,
lo unían a él y a lo que parecía ser la silueta parada en una esquina hace unos minutos. Pero ahora que Antonio lo podía ver bien, se dio cuenta de que no era una silueta o siquiera una persona. Lo que antes parecían ser pies era ahora un par de pezuñas toscas de pelaje negro, postradas sobre el concreto. La altura del ente no era algo normal para un ser que ronda sobre dos patas, pues era casi del tamaño del árbol. Finalmente Antonio pudo ver el rostro de aquella suerte de criatura antropomorfa, o más bien, sus rostros, pues la bestia contaba con 3 rostros, los cuales al mismo tiempo miraban hacia la ventana de Antonio, con expresiones totalmente deformadas, distorsionadas, al punto de lo imposible, al punto de que no parecían rostros sino máscaras de piel mal hechas y mal puestas sobre lo que podía ser el verdadero rostro de aquella entidad. Antonio sintió un agudo dolor de cabeza acompañado de unas náuseas incontrolables y una descompensación terrible que casi lo hace caer al piso tras haber visto a los ojos de la criatura. En ese momento, antes de desvanecerse, Antonio escucha el timbre del teléfono. ¿Cómo era posible si la luz no había vuelto? Es algo que no se pudo explicar en ese momento. Como pudo, rápidamente se incorporó y fue corriendo a tomar la llamada. Para su grata sorpresa era su mamá. Y antes de que ella siquiera dijera una palabra, Antonio le preguntaba que dónde estaba, que qué estaba pasando, que no entendía nada. A la que su madre solo le respondía diciéndole que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Le decía esto una y otra vez, sin responder las preguntas que él le hacía, como si de una grabación se tratase. Tony, confundido y ya en lágrimas por la desesperación, le seguía preguntando qué es lo que pasaba y por qué no respondía a sus preguntas. En ese instante, Antonio escuchó un grito desgarrador del otro lado de la línea y tras esto se cortó la llamada. El teléfono volvió a estar desconectado, línea muerta, y al mismo momento Tony volvió a escuchar un fuerte golpe en el portón. Pero esta vez se escuchó como si la gran puerta de metal se hubiera caído. Antonio lo sabía. Aquello había logrado entrar. Sin entender en lo absoluto qué es lo que estaba pasando, Antonio se encerró en su cuarto y tomó una cobija. Se cubrió por completo y con inocente esperanza de que aquello no lo encontrara, o aquellos. Antonio podía escuchar cómo entraban a la casa. Escuchaba de nuevo sus murmuros. Parecían varias voces a la vez, al unísono. Las cosas de la sala, de la cocina, se escuchaban cómo caían y volaban por todas partes. Las puertas las abrían y las cerraban una tras otra, hasta llegar a la habitación de Antonio. Aquello abrió la puerta lentamente. Su presencia era densa y muy pesada. Antonio sabía que estaba ahí, a pesar de no haber escuchado pisadas, pues aquello emanaba un olor a muerte, como de un cadáver en descomposición. Además, de nuevo, empezó a sentir esos dolores de cabeza insoportables, acompañados de las náuseas, y esta vez una sensación gélida de frío mortal, como si de un momento a otro la temperatura hubiese bajado a menos 40 grados. Antonio, con los ojos bien cerrados, sintió la presencia de aquello al lado de él, y cómo con su helada y esquelética suerte de mano, que tenía garras por uñas, empezaba a tratar de quitarle la cobija de encima. Antonio, con el corazón a 1000 por hora y con la fuerza que aún le quedaba, él mismo se quitó la cobija para hacerle frente a lo que fuese aquello. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al abrir los ojos? No lo sé. Pues al darse cuenta, ya no estaba en su habitación, sino en un cuarto de hospital, totalmente alumbrado. La cobija que lo cubría ya no era su cobija de siempre, sino una manta de color blanco. Su ropa era una bata de hospital, y la gélida garra que lo amenazaba pasó a ser una cálida y suave mano. Era la mano de su madre, que entre lágrimas y quitándole el cabello del rostro, le decía: Hijo, estoy muy feliz de que hayas despertado del coma. Antonio se encontraba más que confundido, además de raquítico por el estado en el que estaba.
pues su madre le explicó que había caído 2 años en coma tras haber sufrido un accidente donde fue atropellado, lo que le hizo perder la conciencia al instante después del impacto. Su familia se encontraba contenta, con ganas de celebrar el suceso, por lo que en cuanto lo dejaron darse de alta, él salió junto con su familia. Antonio ya iba junto con todos en el coche, de vuelta a casa, aún confundido y lleno de preguntas. Iban saliendo del hospital tranquilamente, cuando de repente, sobre la avenida, en la banqueta de al lado de ellos, Antonio ve pasar a un niño pequeño, andrajoso, con la ropa rota y con los ojos llorosos. Era el mismo niño que tocaba su puerta, pidiendo que lo dejara entrar. Al parecer, solo Antonio lo pudo ver. Cuando el niño se dio cuenta de que lo estaba viendo, el niño solo le sonrió y le asintió con la cabeza, como si ya lo conociera. Y siguió caminando, hacia quién sabe dónde. Hasta la fecha, Antonio, hoy un hombre de 30 años, se sigue preguntando quién era ese niño. Aquello que vio y que lo acechaba, ¿era un producto de su imaginación o era algo más? Incluso a veces se pregunta si realmente despertó del coma. Este capítulo de Horror Nights es traído a ustedes por Chúpale a ver si puedes, Paletería y Nevería.